Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro Growth Podcast, en el cual todas las semanas compartimos múltiples experiencias con líderes empresariales, destacados de las principales organizaciones y partners estratégicos que ayudan a desarrollar a las compañías en este contexto tan interesante que estamos viviendo hoy y súper retador. Mi nombre es Adrián, como ya muchos lo saben, trabajo como CEO de Peak Performance y el Neuroleadership Institute. Acabamos de ser nominados dentro de las 20 organizaciones con mayor impacto e influencia en el campo de la estrategia de talento y desarrollo del crecimiento de las organizaciones en el país a nivel de Latinoamérica. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Eduardo Eneque, que es un gran amigo, lo considero una persona muy capa, pero sobre todo creo que se ha destacado en el sector consistentemente porque ha hecho crecer una compañía de cero a posicionarla como la número uno de inbound aquí en el Perú y próximamente seguramente una de las más grandes en Latinoamérica. Eduardo, qué gusto estar contigo hoy. Me siento de verdad que súper contento. Hemos esperado muchísimo para este momento. Oh, gracias a ti, Adrián, por la invitación y muy contento de estar aquí en este espacio de crecimiento y dispuesto a ayudar, a colaborar, a compartir experiencias y aprendizajes. Excelente, Eduardo. Entonces, para toda la audiencia vamos a hacer una refrescada con algunas personas, si quieren saber un poquito más. Les cuento rápidamente acerca de mí, entramos a Eduardo. Mi nombre, como lo saben, es Adrián y trabajé en varias escuelas de negocios. Hoy en día lidero una organización que está en varias partes del mundo y lo hacemos a través de la ciencia, ciencia que sea efectiva, y la cual Eduardo también nos va a comentar cómo utilizar esa ciencia de las ventas, así como en el liderazgo hay una ciencia y en la transformación cultural hay una ciencia, también hay una ciencia en las ventas, en los sistemas de automatizar y fidelizar. Y en ese sentido es súper interesante porque como organización siempre proponemos cómo a través de nuevos insights podemos mirar hacia adelante y cómo podemos hacerlo compartiendo con múltiples organizaciones y compañías. De hecho, en este momento estamos pasando por un crecimiento muy grande y es súper interesante porque esto es gracias probablemente también a estrategias, insights que Eduardo nos ha compartido durante mucho tiempo para poder empezar a implementar nuevas miradas. Aquí compartimos nuestras redes sociales de Peak Performance, Neuroleadership Institute de Adrián Reinal para que la sigan en Instagram, LinkedIn. Muy bien. Ahora sí, dado que ya hice con el Cherry para que si el equipo de marketing acá no me olvide, pues, Eduardo, cuéntanos rápidamente, ¿cómo empezó tu camino rápidamente en un minuto nada más? ¿Cómo empezó tu camino de emprendimiento y cómo así llegaste a posicionar a Impulse donde está? Uy, no sé si me va a alcanzar un minuto, pero voy a intentarlo, Adrián. Es que todas las demás preguntas son más grandes, pero bueno, en tres, a ver. Ok, bueno, yo vengo de familia emprendedoras. Mis padres son emprendedores, han tenido sus propios negocios, tienen sus propios negocios. Eh, yo empecé en la universidad, ahí hice mi primer emprendimiento, una empresa de software, sin saber que en ese momento se llamaba emprendimiento, sin saber que estaba haciendo una startup. Simplemente, como estudiaba ingeniería de sistemas, vi, y era muy usuario, muy frecuente en las cabinas de internet, vi ahí que muchas de estas cabinas se gestionaban con un cuaderno y dije, oye, ¿por qué esto no se gestiona con una herramienta, con un software? Y como que me inventé un CRM para cabinas de internet. Fue lo Ujú. primero que hice. Casi dejo la universidad. No existía Mark Zuckerberg, no tenía ni idea, apenas tenía la idea de Steve Jobs, pero casi me pasa algo parecido, pero al final recapacité. También que me sacaron del mercado porque obviamente otra compañía más grande vino y puso un software para cabinas y bueno, pero fue una aventura que me dejó mucho aprendizaje en ese sentido, ¿no? Después me metí al mundo corporativo y pasé por muchas posiciones hasta que finalmente fui gerente general y empecé una empresa de cero. Yo no era obviamente no era el dueño, le reportaba a los accionistas y esa experiencia me dio ya toda la certeza y haber pasado por tantas áreas en una trayectoria de casi 15 años, la tranquilidad como para decir, ok, ya es momento de hacer algo propio, ¿no? Y, y el reto que me enfrenté es de qué emprendo, ¿no? Y, y una de las cosas que me llevó a formar Impulse fue básicamente que me empecé a recordar que cuando yo trabajaba con agencias para que me ayudaran con la estrategia digital, muchas de estas agencias se concentran básicamente en deliveries, ¿no? Tú les pides algo y ellos te entregan algo. Muy pocos se comprometen con el resultado y el crecimiento del negocio.
Y ahí encontré un primer driver. Dije, bueno, si yo hago algo que no solamente se encargue de entregar algo, sino que te involucre realmente en el core del negocio y generas resultados, ya ese es un elemento diferenciador. Y el otro elemento diferenciador es la manera en cómo se genera clientes, ¿no? La manera tradicional, la que yo aprendí en la universidad, la que apliqué muchas veces en los negocios que lideré, era, bueno, si abrías un local comercial, ponías alrededor tus vallas publicitarias, quizás hacías un spot de radio, ponías algún anuncio en el periódico, y si estaban las redes sociales era básicamente para hacer lo mismo, ¿no? Poner tu banner en las redes sociales o a través de un anuncio. Entonces, esa forma de hacer marketing, yo la veía que cada día quedaba más obsoleta, porque yo como comprador ignoraba los anuncios, no me gustaba que me interrumpan. Cuando cada vez que viajaba y veía veía las autopistas inundadas de vallas publicitarias, pues ya eran parte más del paisaje, no era creo que algo rentable para invertir, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar de que tal vez hay una manera diferente de diseñar un modelo de adquisición y de retención de clientes. Fue así como descubrí una metodología que se llama inbound, que consiste en entregar valor primero antes de extraer valor de los usuarios. Y ese valor se entrega a través del contenido. Contenido como este, en el cual Adrián y yo estamos compartiendo conocimiento, ¿no? Súper. Esta es la nueva manera de hacer marketing, esta es la nueva manera de hacer ventas, ¿no? Entregar valor primero, pensar en tu usuario, crear soluciones pensando en el cliente, resolver para el cliente. Y esa mentalidad, ¿no? Porque esto parte de una mentalidad, ¿no? De querer transformar tu negocio alrededor del cliente. Luego viene la aplicación de procesos y tecnología, lo seguro lo vamos a hablar un poquito más. Pero esa mentalidad es el punto de partida y con la que empecé Impulse, ¿no? Una compañía centrada en diseñar estrategias de adquisición y retención enfocadas en el cliente y además que no se convirtiera solamente en un delivery, ¿no? Sino que se convirtiera en un partner de las compañías que los ayudara realmente a mejorar esos resultados, ¿no? Y eso es lo que me llevó hasta aquí, Adrián. Súper interesante. Y es interesante también como, también me parece que tienes un cargo como director de marketing en la WSI, ¿no? Que es como una organización de una empresa de marketing digital muy grande en el mundo. Sí, es una red de consultores, ¿no? De digital marketing. Y yo soy miembro de esa red de consultores también. Así es, efectivamente. Interesante. La idea de estar en una red como esta para mí es la transferencia de aprendizajes, ¿no? Es decir, no solamente creo que uno debe ver lo que está en su corto alcance, ¿no? Sino pertenecer a redes, así como tú estás en el Neuro Leadership, ¿no? Te transfieren conocimientos y experiencias de otros mercados, otras realidades que luego uno pues aterriza y las transfiere a sus clientes, ¿no? Y a mí eso me parece valioso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, súper interesante lo que nos mencionas porque yo recuerdo cuando te conocí, tú hablabas muy afanoso sobre el tema de automatizar y por qué es tan importante hacer el inbound. ¿Qué es el Ujú. inbound en sí para aquellos que recién están aprendiendo sobre las ventas online? ¿Por qué es importante el inbound para las personas y organizaciones? Bueno, mira, veámoslo de la siguiente manera, ¿no? Yo como usuario, si quiero comprar algo, ¿no? La mayoría de negocios piensa de la siguiente forma, ¿no? Oye, Eduardo, seguro necesita un auto. Entonces, lo que voy a hacer es bombardearlo con anuncios, ¿no? Basado en lo que, voy a bombardear el newsfeed de Eduardo en su Facebook, en su Instagram, ¿no? Y le voy a colocar mi anuncio de cómprame ahora, mira, tengo este auto con estas cuotas, ¿no? O estas facilidades. Y creemos que yo voy a ver ese anuncio y, y de frente voy a entrar, voy a cliquear el anuncio y voy a ir, no sé, a pedir información y luego voy a ir y voy a comprar, ¿no? Entonces, esa forma de pensar que un usuario va a reaccionar es algo que no es correcto, porque si yo no compro algo, si es que esa cosa que voy a comprar no me resuelve un problema. Entonces, lo que nosotros hacemos, si entendemos por inbound, es estar presente
en los momentos en donde el usuario se empieza a hacer preguntas que lo ayuden a resolver un problema. Y la forma de estar presente es a través del contenido. Entonces, por ejemplo, si quisiera comprarme un auto, ¿no? O renovar el auto que tengo, empezaría por averiguar, oye, qué tipo de auto quiero, ¿no? Tal vez ya quiero un auto de carrera o quiero un auto deportivo, o quiero un auto familiar, tal vez, no lo sé. Entonces empiezo a buscar, si te das cuenta, no hago una búsqueda pensando en la marca, ¿no? Primero busco la categoría de auto que quiero, ¿no? Tal vez me empieza a entrar la conciencia de que no debería comprar un auto a gasolina, debería comprarme un auto eléctrico o un híbrido, no lo sé, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces empiezo a investigar y la idea de Inbound es que cuando yo esté haciendo ese research, mi contenido aparezca en esos resultados y de esa manera yo empiece a conocer tu negocio. Ya. Pero empiezo a conocer y empiezo a establecer una relación contigo partiendo porque tú estás ayudándome a resolver un problema o algunos problemas que yo tengo, ¿no? No Una, estás buscando venderme, estás buscando ayudar. y una pregunta, Edu, ¿cómo se hace para poder incrementar las ventas, por ejemplo, en los próximos 90 días con Inbound? ¿Se puede? Claro que sí. Hay más que exclusivamente solo con inbound, en realidad tú tienes que siempre pensar cuando diseñas una estrategia de crecimiento en diferentes canales, en realidad, ¿no? No solamente en digital o en el mundo tradicional. Al final, el cliente es omnicanal, el cliente está presente en ambos mundos. Ya no es lógico hablar de mundos separados, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hacerlo? Tú siempre tienes que tener dos jugadas. Tu jugada de corto plazo y tu jugada de largo plazo. Es así como yo veo y cómo yo he construido mi negocio y cómo ayudo a otros negocios a construir el suyo, ¿no? Mi jugada de corto plazo puede ser, yo como empecé Impulse, mi jugada de corto plazo fue, ok, ¿cuáles son las empresas con las que me gustaría empezar a hablar? ¿Quiénes son los decision makers de esas empresas? Y voy a empezar a relacionarme con ellos. Esa fue mi jugada de corto plazo. Y usé para eso LinkedIn, por ejemplo. Estoy hablando de hace casi 6 años, ¿no? Hoy LinkedIn está en el furor. Yo ya lo usaba hace 6 años como una herramienta comercial, como una herramienta de prospección. Entonces, esa era mi jugada de corto plazo. Sacar reuniones lo más pronto posible, ¿no? Para entender qué problemas podían tener estas empresas a profundidad y ver cómo yo con mi servicio les podía dar una respuesta o una solución. Pero en el largo plazo también empecé a ejecutar acciones a una velocidad de mucho ritmo, ¿no? ¿Cuál fue? Una estrategia de contenidos. Entonces empecé a pensar como mi cliente. Me puse en sus zapatos y empecé a pensar, oye, este gerente de una compañía de educación, ¿qué dolores podría estar teniendo? ¿Cómo yo puedo ayudarlo a resolver esos dolores? Y empecé a interiorizar cómo era esta persona, qué dolores tiene, qué desafíos, dónde busca, etcétera. Y empecé con contenido a dar respuestas. Entonces inicié un blog de negocios, ¿no? Ese Y, blog de negocios lo empecé desde que abrí Impulse desde el día uno, ¿entiendes? Pero yo tenía dos jugadas, la jugada de corto plazo y esta jugada que hoy en día sostiene mi negocio. Así es, y que de hecho es paso a paso. En ese sentido, entonces son dos cosas paralelas que tenemos que ir corriendo, ¿cierto? Es ir haciendo ventas ahorita, ir visitando clientes, bueno, ahora online, a través del Zoom, visitarlos, etcétera, tener reuniones, hacer citas, mover contactos, y por el otro es ir generando contenidos, porque eso es lo que nos va a ayudar en el largo plazo a generar más ventas de forma orgánica, ¿cierto? Mira, Adrián, tú tienes que, cuando construyes un negocio, tienes que pensar que en realidad, si quieres subsistir en el largo plazo, tienes que pensar que estás construyendo una marca. Y una marca no se construye solamente con visitas comerciales. Una marca se construye con cultura, una marca se construye entregando contenido relevante, una marca se construye a través de ese contenido, eh, volverte un experto en el tema, ¿no? Así se va construyendo una marca. Una marca se construye con clientes satisfechos, ¿no? Clientes que te recomiendan, ¿no? Se construye como una comunidad, ¿no? Yo tendré eh, yo te puedo decir, soy una compañía que atiende clientes
muy importantes, pero no son pues docenas de clientes. Pero sin embargo tengo una comunidad muy grande, ¿no? Eso es construir una marca. Entonces, cuando uno piensa en construir un negocio, tiene que pensar en no solamente construir un negocio para lo transaccional, sino que tienes que pensar cómo construye este negocio para que perdure en el tiempo y se convierta en una marca. Y ese negocio tiene que nacer con un propósito, con una visión, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es algo que a veces cuando emprendemos algo nos olvidamos. Nos olvidamos de definir ese propósito, porque eso es lo que te va a hacer subsistir en el tiempo, no tanto las características de tu servicio, las características de tu producto. Eso lo pueden imitar un montón de otras compañías. Lo que no van a poder imitar es tu historia, y lo que no van a poder imitar es tu propósito, ¿no? Entonces, Tal sobre cual. eso tienes que construir tu marca. Ahora, también es cierto que ahora, por ejemplo, muchas organizaciones están tratando de acuerdo al sector en el que estén, de adecuar su estrategia digital. Pero vamos al tema de la educación online. Si estamos vendiendo online o vamos a vender online, ¿cuáles son las cosas, las tres más esenciales que deberíamos de tener para tratar de acelerar ese flujo de ingresos, de alumnos, de captación? Porque hay mucha también oferta online. Tal cual. Hay tres pilares que yo considero que son fundamentales, no solamente para construir un negocio de educación online, sino en realidad que pueden servirte para construir cualquier negocio, ¿verdad? Y estos tres pilares son, tú siempre tienes que tener una estrategia para atraer, en este caso para atraer potenciales alumnos, ¿no? Tienes que tener una estrategia para interactuar con estos potenciales alumnos, ¿no? Y tienes que tener una estrategia para deleitar a estas personas cuando se conviertan en tus alumnos. Esas tres estrategias las tienes que tener de forma coherente y diseñadas de manera consistente. ¿Por qué? ¿Tienes que empezar con las tres a la vez? No necesariamente, pero sí tienes que tener, como te digo, una estrategia para ir construyendo esos tres pilares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa atraer? Significa, oye, ¿cómo genero contenido que responda a los dolores de mi buyer persona de tal forma que ellos me encuentren y lleguen a mi sitio web? Si estoy en el negocio de educación y vendo maestrías, por ejemplo, no solamente me tengo que enfocar en crear contenido que hable de mí mismo, que hable de mis maestrías. Tengo que empezar a crear contenido que hable de, oye, cómo estudiar o desarrollar estas capacidades te va a ayudar a ti a mejorar tu performance dentro de tu organización, o cómo te va a ayudar a escalar el siguiente nivel de crecimiento profesional, ¿no? Tienes que empezar a dar respuestas a eso. Y ese pilar es el pilar que te va a ayudar a generar tráfico de calidad a tu sitio web. Y esto es algo bien interesante, ¿no? A mí lo que me encanta siempre de las ventas de la parte comercial es que siempre nosotros estamos en control, ¿no? O sea, siempre el negocio está en control y creo que ese es el gran poder. Creo que las organizaciones se olvidan a veces de que la organización está en control de qué vende, cómo lo vende, cuándo lo vende, quién se lo vende y cuánto quiere vender, ¿no? O sea, Ah, o corrígeme si me equivoco, pero yo creo que no hay límite para vender. O sea, hablando nosotros este año acá en Peak Performance estamos facturando 3 veces más de lo que facturamos el año pasado, en época de pandemia. tal cual. Y hablando justo de eso, sí a veces veo muchos negocios que están arrendando su crecimiento, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay negocios que están dependiendo exclusivamente de los anuncios para generar tráfico, Sí, atraer. sí, es lo más fácil. Es lo más fácil en el corto plazo. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero no puede ser tu única forma o tu único modelo de adquisición. Tienes que tener modelos de adquisición más rentables. El contenido es un modelo de adquisición muy rentable. Sí, Entonces, son horas hombre al final. si tú quieres escalar el negocio, con pauta no lo vas a hacer, porque significa que cada vez, si yo hoy día, por ejemplo, un lead me cuesta $10, en educación en promedio más o menos lo que cuesta un lead, y quiero conseguir 100 leads, entonces tengo que sacar 100 por $10, $1000. Si Sí, quiero conseguir 1000, tendré que sacar $10,000. Si quiero conseguir 10,000, tendré que sacar $100,000 del bolsillo. ¿Entiendes? Entonces, depende de cuánto dinero estoy dispuesto a gastar, es cuántos leads voy a pensar a recibir. sí, En cambio, si yo a esa estrategia la complemento con una estrategia de inbound, de contenido, el contenido que yo ponga hoy me empieza a generar tráfico, no solo hoy, sino que es tráfico perpetuo.
le va a servir al usuario que en este momento está pensando o está en un proceso de adquirir un programa educativo. Le va a servir a la persona que más adelante va a estar en el mismo proceso. Y si tú empezaste antes a hacer ese contenido se convierte en un activo. En nuestra metodología, esa es la forma de construir el negocio o de escalar el negocio, ¿no? Edu, tú tienes una gran capacidad siempre de poner las cosas en sencillo. Y creo que ese es y otra cosa es que no vienes con mucho flor o como lo hacen usualmente todos los comerciales en las redes que te complican con muchos términos, y el flow, y el esto, y el dashboard. ¿Por qué crees que es importante hablar en un lenguaje práctico y simple cuando se trata de explicarle a los clientes el cómo se va a hacer y ejecutar la estrategia? Bueno, esa es una práctica que he aprendido porque usar estos términos marqueteros es seductivo, pues, ¿no? Pero tienes que acordarte siempre a qué audiencia le estás hablando. Entonces, por ejemplo, antes de entrar al podcast, estaba en una reunión con unos directores chilenos y peruanos con los cuales vamos a iniciar un proceso de transformación digital. Entonces, ellos son SEO en digital. Entonces, ¿cómo les explicas, no? Si siempre estoy en ese mod, ¿no? ¿Cómo le explico a este cliente de lo importante que es esto y cómo le explico todas estas jergas, términos, funnel, conversion rate, Crow, no sé, todas estas cosas que hay? Lo único es usar analogías. Entonces, uso muchas analogías en función de lo que hace el cliente, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando con un e-commerce, todos los ejemplos se lo hago tal cual como los entiende en el mundo físico, ¿no? Porque está gerenciando tiendas físicas. Pero me sirve mucho las analogías para poder hablar con los usuarios y saber que me están entendiendo, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué debe hacer ahorita un líder de ventas? Yo creo que un líder de ventas en este momento, ¿qué debe hacer? Mantenerse aprendiendo, ¿no? Veo muchas personas en ventas eh, frustradas o esperanzadas que en cuando vuelve el normal anterior. Sí, Y eso ya fue ya, fue. ¿no? Eso no va a volver. Entonces, yo creo que alguien que está en ventas tiene que tener una mentalidad de crecimiento, ¿no? Una mentalidad de poder adaptarse. En ventas tenemos que estar abiertos al no todos los días, ¿no? Y cada vez que escucho un no, para mí es perfecto, no, sigo al siguiente, ¿no? Y avanzo, ¿no? No me puedo deprimir por el no. Para No, mí el no significa, ok, tengo un nuevo reto, ¿no? así es. Y sigo, ¿no? Entonces, en ventas es muy importante, creo eso, ¿no? Levantarse todos los días con una mentalidad de que las cosas van a salir bien y obviamente entrenarse, ¿no? O sea, el entrenamiento para mí me parece fundamental en ventas porque mundo Todo. de ventas ha cambiado radicalmente, o sea, de cómo lo conocíamos a lo que era antes, ha Sí, cambiado, sigue cambiando y sí, este COVID lo único que ha hecho es acelerar el cambio que se iba a producir en 10 años. Ya lo sí. tenemos ahorita acá. Acá, tal cual. Y yo creo que lo es todo el aprender porque conforme nos vemos como máquina de aprendizaje podemos sacar distancia. Ahora, ¿cómo construir un equipo así? Porque es todo un reto. Yo siempre digo, o sea, la cultura, como tú dices, es importante y se construye en el día a día, ¿no? Y a veces es retador eso conforme vas construyendo el negocio o conforme vas teniendo a personas en un trabajo remoto, ¿no? ¿Cuál es tu mirada a ti para construir equipos online y esa cultura online de ventas? Mira, justo lo hablaba el otro día con una persona que está haciendo justamente es una, es una profesora de la PUC que está tomando Impulse como un caso de referencia para el tema de cultura. Ah, qué chévere. La verdad que me llena de orgullo ver que Impulse se está convirtiendo en eso, ¿no? Pero yo creo que hay dos factores que son súper importantes, ¿no? Uno tiene que ver con este, libertad y lo otro tiene que ver con responsabilidad. Creo que es la única manera de construir este tipo de cultura de trabajo eh, remoto. Libertad en el sentido de darle la total confianza a tu equipo, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa hoy día? Que tú ya no sabes en qué está tu equipo. Antes al menos físicamente llegabas a la oficina y podías ver, ¿no? Pero hoy esa confianza es ya ciega. Entonces tienes que confiar en tu equipo.
obviamente eso obliga a que tus eh, indicadores de éxito sean otros, ¿no? Tal vez antes uno de tus indicadores de productividad era ver a tu equipo trabajando. Hoy en día ese indicador de productividad es, oye, el resultado que están obteniendo de ese trabajo, ¿no? Sí, No tanto contar las horas que están trabajando, sino el resultado que están obteniendo. Entonces cambia la forma, ¿no? Y eso solamente se puede lograr si tú le das libertad a tu equipo de hacer. Lo siguiente es la responsabilidad, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con el seniority de los equipos, con la madurez de los equipos, con el compromiso de los equipos, ¿no? Y lo otro que creo que para que termines equilibrando ambas cosas es desde un inicio las reglas claras con el equipo, ¿no? Creo que eso es fundamental en el sentido de que si tu equipo sabe cuáles son las cosas que tiene que hacer y cómo las tiene que hacer, entiende su rol, entiende, quiere el puesto y además tiene las capacidades, eso es fundamental, ¿no? Y además despedir rápido y contratar lento, ¿no? O sea, si ves a alguien en tu equipo, más en una cultura remota, que no genera confianza, que nunca está presente, que no sabes en qué está y encima que no genera resultados, tienes que retirarlo de tu equipo. Para total. mí es súper práctico en ese sentido, ¿no? Sí, rápido. Ahora, una pregunta, Eduardo. ¿Tú en los próximos 6 meses cómo lo ves? ¿Tú crees que las ventas y la economía va a seguir reactivándose? ¿Qué es lo que percibes en los canales que operas? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de negocios en este momento, que están en diferentes modos, ¿no? Hay negocios, obviamente, que la están pasando muy mal, ¿no? Están en una crisis, ¿no? Y difícilmente subsistan, ¿no? Muchas ya están quebrando, ¿no? Entonces, hay ese tipo de negocios. Hay negocios que están en un proceso de adaptación, ¿no? Están, algo estuvieron haciendo de transformación digital, pero no completamente. Entonces están en ese proceso de adaptarse a este nuevo entorno y desarrollando capacidades, están en eso, ¿no? Y hay otro tipo de empresas que ya estaban en un proceso de madurez digital y que esta crisis lo que hizo fue más que todo fortalecer su modelo digital que ya tenía, ¿no? Y sí, para hacer más ventas, sí. Así es. Y ahí ves negocios, no sé, e-commerce que ya venían dándole muy fuerte a este tema, pues que empezaron a tener ventas históricas, ¿no? Récords de récords, ¿no? Sí, Mercado Yo, Libre, por ejemplo, ¿no? claro, Mercado Libre. Zoom, la plataforma que hoy en día estamos. O Zoom debe ser la palabra más usada hoy por todo el mundo. ¿Quién Sí, no dice la palabra hoy hagamos un Zoom? sí, totalmente de acuerdo. Eh, Ahora, una pregunta, ¿tú crees que cuando ahora llega la vacuna, ¿sí? Algunos dicen octubre, otros dicen enero, y esto se genere, ¿qué crees que va a pasar con las empresas, comercialmente hablando? ¿Tú crees que van a tratar de continuar ahí, van a mirar, o van a tratar de ser esta vez más cautas en el aspecto digital? ya. Hazme acordar esa pregunta, porque todavía no te respondí la anterior, de qué veía yo de Impulse en 6 meses. Te decía, yo veo Impulse en el tema de madurez. O sea, de los tres grupos, nosotros somos afortunados, Adrián, de haber estado en un nicho en donde sabíamos que digital era el futuro, ¿no? Y para nosotros obviamente ha significado pues un reto increíble poder eh, estar en este rubro. Además, no solamente estamos presentes en este rubro, sino que somos únicos en este rubro. O sea, nosotros somos los que estamos construyendo el, este modelo de negocio, ¿no? Que las empresas se están adaptando. Hoy en día me siento a gusto viendo que empresas me llaman y me dicen, Eduardo, necesitamos hacer inbound marketing. Hace 2 años, 3 años, nadie me llamaba para eso. Yo era el que tocaba puertas y decía, oye, te propongo hacer una estrategia como esta, ¿no? Entonces, eso ya genera cierto capital que te permite, pues, crecer, ¿no? Vamos a cerrar nosotros agosto con un récord histórico en clientes, ¿no? Y justamente porque yo digo que estamos justo en el momento oportuno, pues, ¿no? Pero nos agarró preparados, porque hay otras empresas que estaban en esto, pero no nos agarró preparadas.
Y ahí voy a La responderte. mentalidad líder es todo, ¿no? Así es. Así, hay que preparar, hay que mantenerse preparándose siempre, ¿no? ¿Cuál es la siguiente ola? Y tratar de verlo siempre como tenemos capacidad adaptativa, ¿no? Porque yo he visto también en mi industria bastantes competidores que el año pasado han estado súper bien posicionados. Y este Ujú. año, pues, muy poco, ¿no? Así Entonces, es. y por otro lado, sí ves algunas personas que sí psicológicamente como líderes han sido fuertes y esa fortaleza lleva a, estás loco, yo avanzo con mi equipo, ¿no? Entonces, creo que también esta es una buena prueba para todos los líderes y de ventas. ¿Y cuál sería en ese sentido ese consejo para ir poniéndole este enfoque? Aparte, eh, reskilling, upskilling, el tema de ventas digital, llevar un programa de growth con Impulse y con Peak Performance, que pronto sabemos que está pendiente. Imagino que va por el lado de formar capacidades y competencias de ambos lados, ¿no? La digital y la parte de adaptativa. Tal cual, tal cual. O sea, creo que un líder siempre tiene que estar buscando nuevas formas de crecer, ¿no? Y de autorretarse, ¿no? Sí. En este mundo actual de tanta incertidumbre, no puedes conformarte con los conocimientos que adquiriste. El No, conocimiento que tuve ayer ya es obsoleto para hoy día. Entonces, si uno se levanta con esa mentalidad, siempre estás devorando un libro, un newspaper, un blog, te has suscrito a algo, etcétera, ¿no? Y también tratar de salir un poco de tu entorno, ¿no? Porque a veces, oye, como yo soy financiero, solamente miro noticias de finanzas y sí. está pasando en digital, me olvido qué está pasando con los negocios, me olvido qué está pasando en otros aspectos, ¿no? Entonces creo que también tenemos que tener una mirada de balcón, ¿no? Oye, ver qué está pasando en otras áreas de la gestión de un negocio, ¿no? Porque eso te abre un montón de posibilidades también. A mí me gusta eso de las pocas veces que salgo a la calle. Es algo que sí me gusta, ¿no? El poder empezar a ver el movimiento y distinguir el movimiento, ¿no? De hecho, hace 6 semanas el movimiento era menos de lo que ahora se ve en las calles. O sea, Mm, y es bonito porque conforme veo, ahora voy diciendo, bueno, ya poco a poco se empieza a aparecer el movimiento que tenemos antes. Ahora, no es tan positivo que los contagios estén subiendo, pero sí creo que al menos es positivo que la gente con precaución trate de salir y trate de continuar haciendo su vida dentro de lo posible, porque al final el tiempo pasa y la vida no nos va a esperar. En ese sentido, para ti, ¿cuándo es el momento para empezar la estrategia digital? Si ahorita no la tienes, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es la mejor tormenta? Esperamos que pase la nueva normalidad. ¿Cómo partiría un gerente de marketing ahorita si te está escuchando y dice, ya, yo quiero probar esto, quiero ir más adelante? ¿Cuál sería la ruta? Mira, yo creo que no hay un momento, el momento ideal no existe, ¿ya? Eso es algo que también lo he aprendido en el tiempo, ¿no? No existe el momento ideal, no existe la campaña perfecta, no existe el equipo perfecto, no existe el proceso perfecto, no existe la tecnología perfecta. O sea, primero tenemos que eliminar ese pensamiento en nuestra cabeza, ¿no? Así A es. veces postergamos cosas porque estamos buscando el momento perfecto, ¿no? Para hacer algo. Eh, lo que tienes que hacer en este instante es aventarte a la piscina. Y, la única manera que tú tienes de, de saber o de poder, una vez que te avientes, saber si vas a continuar nadando, es aprendiendo. Sí, Entonces, yo cuando me aventé a Impulse, yo no vengo de formación de marketing. Yo nunca he trabajado en una agencia, ¿no? Tampoco, menos, no tengo la mentalidad de cómo trabajan las agencias, tengo más la mentalidad de cómo se construye un negocio, pero tampoco era yo el referente en inbound marketing, ¿no? Yo aprendí en la cancha. Que hoy, que hoy sea un referente es porque lo que iba aprendiendo lo iba compartiendo y porque iba así. y, Muchos no hacemos, nos quedamos solamente en la lectura, venimos y asistimos a un webinar, escuchamos, no sé, nos leemos algo, pero no lo ejecutamos. Entonces, la ejecución aquí es la clave, ¿no? Y estoy y, esperando el momento ideal para ejecutar, no, nunca va a pasar nada. Y es interesante lo que tú dices porque ayer estaba escuchando un podcast de una persona que ha vendido en su vida más de 500 casas, está en menos de los 40 años, más de 500 propiedades. Y decía, ¿no? Que él ingresó al sector de bienes raíces y realmente no sabía cómo vender ni siquiera ni bienes raíces.
buscó un programa de televisión para empezar a promover la venta de casas en bienes raíces y recién estaba vendiendo su tercera casa. Pero dice que eso lo motivó a aprender, a ejecutar como loco y en el tiempo evidentemente se volvió un experto. Yo también comparto plenamente que nunca existe la tormenta perfecta. Pregunta, ¿qué debería hacer entonces hoy día un gerente de marketing? Decir, ok, entonces empezamos la ruta, hay que empezar el desafío y mejor hacerlo ahora que nunca, ¿cierto? O el próximo año, porque muchas empresas dicen, no, espera, no inviertas ahorita, aguanta el próximo año. ¿Tú realmente crees eso? No, yo creo que lo que tienes que hacer hoy día es ejecutar, pero ejecutar de una manera ágil, ¿no? Así es. Cuando depende del momento de la empresa, ¿no? Si tú haces un proceso en donde eres 100% tradicional y vas a pasar recién al digital, obviamente ese elefante se ve inmenso, ¿no? No te lo puedes comer de un solo bocado. Entonces tienes que diseñar una hoja de ruta, ¿no? Y tienes que ir progresivamente y ejecutando, ¿no? Y ir avanzando con tu estrategia digital. Ahí te conviene, no, te conviene dejar de lado tu ego, traer un consultor, alguien que te ayude para que esa ruta de aprendizaje sea corta y sea eficiente, ¿no? Sí. Si ya estás en un momento en donde te estás adaptando, ya estás haciendo algunos esfuerzos digitales, ¿no? Y tu principal, no sé, modelo de generación, de adquisición de clientes es full pauta, cómprame, 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 ¿no? Ahí al menos ya estás intentando hacer algo, tienes algunos indicadores, ahí puedes perfeccionar tu estrategia, tu modelo de adquisición. Y ahí déjame decirte, hay otros modelos de adquisición que no son solamente pauta. ¿Bien? Investiga sobre inbound, ¿no? Que es un modelo de adquisición que te genera demanda perpetua y es más rentable en el mediano y largo plazo, por ejemplo. Esa es una forma, ¿no? Y hay compañías que seguro ya están en un proceso de escalamiento. Ya ese tipo de compañías tienen una mentalidad digital que siempre están experimentando, pues, ¿no? Ellos, su obsesión es la experimentación continua. ¿Cómo hago que esto sea cada vez mejor para el usuario? Entonces, estos están en otro modo, ¿no? Ejecutan más rápido, tienen el talento, ¿no? Tienen toda una tribu digital ahí, experimentando, equivocándose, aprendiendo, otra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ubicarse, depende de en qué estadio estoy en mi compañía y asesorarse, ¿no? Como digo, dejar de lado un poco los egos. Veo muchos gerentes que porque son el gerente que estudió en la compañía, ¿no? No se dejan asesorar, ¿no? No se dejan ayudar, ¿no? Porque creen que lo pueden saber todo. Y aquí nadie sabe todo. Aquí la clave está en la co-creación, en la colaboración, ¿no? Si te asocias con personas correctas, con partners correctos, si creas un ecosistema, ¿no? De co-creación, de colaboración, es mucho más fácil crecer, porque aprendes de otras experiencias, ¿no? Y no solamente eso, sino que además vas a tener la capacidad de poder utilizar, utilizar la red, en muchos casos, inclusive las personas que te rodean para crear, ¿no? O sea, yo creo que lo que trae bonito, por ejemplo, una alianza contigo es, o con cualquier organización o partner potente de una empresa, es que no solamente es el know-how que lleva la empresa, la metodología, sino que también te lleva una red de acceso a otras cosas que te pueden ayudar a complementar lo que haces. Pregunta, ¿qué tendríamos que hacer para, imaginemos que ya tenemos la pauta, ya tenemos el inbound montado, ya se están generando los contenidos? ¿Qué es eso del laboratorio de contenidos? En qué se centra? Bueno, mira, el contenido es yo te diría que una de las herramientas menos o más subutilizadas por las compañías, ¿no? Para construir un modelo de adquisición y retención de clientes. La mayoría tiene un concepto equivocado de lo que es el contenido y piensan que un contenido es una pieza de un anuncio, ¿no? Es una pieza de tu producto o es una pieza informativa de un servicio o un brochure, ¿no? Es cierto, es un tipo de contenido, un contenido que habla del producto, pero el verdadero contenido es el contenido que agrega valor al usuario, que no está pensado en lo que a ti te importa, sino está orientado en lo que al usuario le sirve, ¿no? Y ese contenido es el que muy pocas compañías están haciendo. Y las compañías, si quieren
relacionarse de otra manera con sus usuarios, si quieren tener un valor diferencial, si quieren construir una marca, ¿no? Y si quieren tener un modelo de adquisición y retención sostenible que les ayude a disminuir el costo de adquisición y los ayude a aumentar los ingresos de por vida de sus clientes, entonces tienen que empezar a pensar como medios de información, ¿no? Como compañías no sé, si yo te puedo dar ejemplos de clientes, ¿no? El PAT, o la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, es uno de nuestros clientes. Ellos piensan el contenido, o pensamos el contenido como si fuéramos el Harvard Business Review de Perú, ¿no? O sea, a ese nivel queremos ayudar a los directores, directivos, ¿no? Con el contenido. Un que tengo para ayudar a las personas a prevenir que, que el cáncer los pueda afectar, ¿no? Que tengan estilos de vida más saludables. Y construyen un ecosistema. O sea, si yo te cuento cómo está organizado dentro de la estructura, o sea, hemos dicho que cambien sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, en Oncosalud tenemos un comité de contenidos. Está nuestro equipo, el equipo médico, el equipo de marketing, el equipo de PR, todos en un comité co-creando, ¿no? El contenido que vamos a publicar, que nos va a servir para las diferentes estrategias de atracción, de fidelización, de retención, de comunicación que vamos a hacer a nuestros clientes. Lo mismo tengo, por ejemplo, en PAD, y así con todos nuestros clientes tenemos ese tipo de comités, porque ellos ya se compraron la idea de que el contenido es lo más relevante que pueden hacer para posicionarse como los líderes de sus industrias y escalar sus negocios sin tener que solamente depender de medios pagados, o como te digo, de arrendar un espacio, porque tú cuando piensas en Facebook o piensas en Google, yo al menos, como repito, no es que no haga estrategias de medios pagados, las hago, pero de una manera que utilizo el contenido para hacerlo, pero si solamente te apoyas en eso, tú estás arrendando un espacio. Mañana Facebook, mañana Google te cambia el algoritmo y el costo de adquisición te puede costar el doble. Es que ellos cambian sus reglas. Esas compañías cotizan en bolsa. Ellos están pensando en cómo genera más ingresos para su molino, ¿no? Entonces, pensar en que vas a crecer dependiendo de terceros es una forma de limitar tu crecimiento. Si quieres tener más control sobre tu crecimiento, empieza a producir contenido de valor. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo es el momento, por ejemplo, pensemos en aquel emprendedor o emprendedora que ya tiene su negocio, está facturando? ¿Cuándo es el momento para empezar a dar el paso grande a generar una estrategia más potente de generación de contenido, de valor, etcétera? Mira, existe también eso justo de ese mito de que para generar contenido, pues tienes que tener un súper presupuesto y tienes que tener un súper equipo. Y es cierto, o sea, definitivamente se necesita ese tipo de talento, pero no quiere decir que un emprendedor no lo pueda hacer desde el inicio. O sea, yo cuando empecé mi compañía, yo era el único. Entonces yo era el redactor, el corrector, me tocó aprender a escribir, empezar a redactar. O sea, como te digo, fui autodesarrollando ese tipo de skills porque obviamente no podía contratar a alguien para hacerlo, ¿no? Entonces, como tenía que hacerlo yo mismo, pues reservaba un espacio de mi tiempo para al menos producir 2 contenidos a la semana, entonces me ponía a investigar cómo crear titulares atractivos, cómo hacer un buen storytelling de la redacción, ¿no? Me puse a estudiar SEO, etcétera, ¿no? Porque obviamente no tengo los recursos, ¿no? Conforme mi compañía fue creciendo, hoy día tengo todo un equipo de contenido que hace el contenido para Impulse, para mí, para nuestros clientes, etcétera. Entonces, yo creo que no nos limitemos eh, económicamente tengo que llegar en un momento y facturar $1 millón para decir ahí empiezo a hacer contenido. Creo que todo al final está aquí y en desarrollar capacidades, como te digo, Adrián, ¿no? O sea, si yo no soy bueno haciendo contenido, pues me tocará desarrollar ciertas skills y hay un montón de programas gratuitos en Internet para aprender
a redactar, para aprender a crear copies, para aprender a redactar emails, para aprender a hacer contenido, etcétera, etcétera. Y eso es bien potente porque eso es lo que justamente tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de adaptarnos y de aprender y de crecer, ¿no? Hoy día estaba con el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, estábamos en un entrenamiento y con su equipo y creo que el punto clave está en que la gran mayoría de empresas, organizaciones, justamente tienen a veces algunos paradigmas sobre en qué momento hacerlo y cuándo hacerlo. Y creo que es importante el saber que, por ejemplo, una organización como la SNI, que ya tiene más de 120 años, ¿no? Es importante también el continuar siempre adaptándose y creciendo. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo así la mentalidad de crecimiento o el growth mindset complementa el growth hacking, que es lo que tú haces? ¿Por qué es tan potente la combinación? Todo empieza por la mentalidad, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Porque el growth hacking al final son técnicas, uno las puede aprender, pero la mentalidad está con uno mismo, ¿no? Y esa mentalidad la tienes que ir cosechando diariamente, ¿no? Por ejemplo, yo decido qué noticias ver. Ya desde ahí empieza mi mentalidad, ¿no? Entonces, conozco personas que desde empiezan el día están viendo noticias negativas, ¿no? Están Sí, viendo ¿qué están viendo? El canal 4, canal 9, ¿no? Entonces, todo sí, el día te bombardean con negativo, negativo, negativo. sí. Entonces, Yo tampoco, yo cero noticias. ¿no? Porque tienes que estar afilado y enfocado. A mí me gusta, pregunta, ¿cuáles son tus tres autores? ¿Qué tres libros nos recomiendas en ventas o para aprender un poquito más? Uf, me agarras. Ahorita te digo, espérate. Este, déjame completar la idea de la pregunta anterior. Sí, Entonces, es muy importante decidir, ¿no? ¿Qué quieres, qué consumes? Porque eso ayuda a tu mentalidad. Es muy importante también rodearte de personas que tienen la misma mentalidad que tú, sí, ¿no? Que también piensan en grande, ¿no? Que también piensan en crecer, ¿no? En fortalecerse. sí. Es muy importante cuidarse también uno mismo, ¿no? Porque si uno también no siente bien alimentado, no se siente Con sueño, sano, eso, sí. muy difícil que puedas hacer todo lo que exige crecer, ¿no? Y lo otro es tener metas, y metas realizables, ¿no? Que creo que eso es fundamental, ¿no? Porque si te levantas todos los días, pero no sabes exactamente por qué estás levantándote, entonces muy difícil que le pongas todo el ánimo y todas las ganas y toda la energía para poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es parte fundamental de la mentalidad de crecimiento. Y lo otro que es el growth hacking son una serie de técnicas que tú utilizas, ¿no? Para poder escalar el crecimiento, ¿no? Para hacer crecimientos agresivos, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos de ese tipo de crecimiento agresivo. La verdad que hay muchos que ya son muy manoseados y muy clásicos, ¿no? Yo prefiero contar experiencias más locales, ¿no? De crecimiento agresivo, pero todo crecimiento agresivo viene con procesos que se ejecutan de manera rápida, pero siempre teniendo paciencia en el mediano y largo plazo. Yo creo que eso es súper importante, porque a veces nos desesperamos por resultados y cambiamos muy rápido, ¿no? Hoy esto no funciona. Si yo hubiese hecho eso, a los 3 meses mi blog no recibió visitas hasta después de 9 meses, Adrián. O sea, yo Es- entraba todos los días y veía cero visitas, cero visitas, cero visitas, pero yo era muy consciente de que esto iba a funcionar en algún momento. Hoy nuestro blog recibe cerca de 50,000, 60,000 visitas al mes, ¿Qué es? ¿no? ¿No? En mi nicho eso es una bestialidad de Por tráfico, supuesto. en mi nicho, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Es ejecutar rápido, pero tener paciencia para esperar resultados en el largo plazo, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que las ventas siempre todo en la vida es como un compounding, o sea, no hay fórmula acá. Yo también digo, no hay una fórmula mágica, o sea, es simplemente trabajo y esfuerzo. No hay más. Trabajo y Tiempo. Y tiempo. así es. Y tiempo. Dedicarle tiempo, o sea, al final todo está limitado a tu tiempo, ¿no? Y hablando de tiempo, en este formato que tenemos de podcast, pucha, qué rápido se pasan las conversaciones cuando uno las disfruta, sobre todo con gente tan interesante como tú. Ya nos está quedando un poco corto el tiempo porque el formato que tenemos de podcast es de 45 minutos. Definitivamente tiene que haber un segundo podcast en el cual ya podamos hablar más a detalle, Eduardo, por favor, para que nos cuentes un poquito más de cómo poder
hacer los funnels o cómo poder empezar a hacer ya a nivel de detalle tal vez las partes, porque esto a nivel introductorio ha sido súper bueno, creo que a la audiencia se lleva mucho valor, pero creo que sería interesante también empezar a ver cuáles son esas estrategias en estos tres pilares que dices de atraer, de retener. Y les cuento un poco cuál es el funnel que nosotros usamos, ¿no? Ya. En cada etapa y qué cosas puedes hacer en cada etapa para este, escalar el crecimiento, ¿no? Entonces lo hacemos en septiembre, de todas maneras. Ah, mira, compromiso porque hay audiencia mirando. ¿Ah? De todas maneras, no hay problema. Tú me avisas con tiempo y yo encantado. Estoy aquí con... Excelente, encantados. Entonces, Eduardo, última pregunta, no te olvides de contestar. ¿Tres libros que nos recomiendes? ¿O tres autores o influencers o estrategias que nos recomiendes seguir? A ver, mira, en mentalidad de crecimiento, una persona que me fascina es Gary Vaynerchuk. Sí, capo. Tuve la oportunidad de escucharlo en un evento en Boston por allá por el año 2016, más o menos. Y desde ahí me quedé alucinado con su forma de ver los negocios, ¿no? Y me he leído todos sus libros, lo sigo mucho. Si necesito una dosis de positivismo, voy a su news y me inyecto algo y Sí, continúo, ¿no? Entonces, lo recomiendo. Si no lo han escuchado, y ahora tiene en español, o sea, sí, ha es- sacado su Gary en español. así que está muy, muy, muy divertido. El hombre es un capo en todo lo que es storytelling y content, además, ¿no? Eh, otro, otro libro que puedo recomendar, tal vez es el de Sales Like Crazy. Es un libro que te va a ayudar a, a entender cómo hackear justamente tu funnel de ventas. Se llama Sales Like Crazy, vende como loco. Buena, Muy, lo voy a muy, buscar, lo voy a checar. Sí. sí, sí. Muy recomendable si estás empezando en el mundo del Grow Hacker o del Grow Marketing, leerlo. ¿Bien? Y a ver, otro autor o libro que estoy leyendo últimamente. Ah, es una metodología de ventas que se llama metodología de ventas Sandler. Sandler. Busquen, es una compañía Sí, americana que tiene los libros de ventas y sí, tiene metodologías de ventas, sobre todo si estás en ventas consultivas, sí, eh, te pueden dar una perspectiva muy interesante de cómo construir un proceso de ventas. Muy sí. recomendado, tiene muy buenas metodologías. Totalmente, sí, es potente la metodología. Muy bien, Eduardo. Entonces, queda para el siguiente podcast y para toda la audiencia, va a venir después Eduardo a contarnos cómo potenciar las estrategias ya a nivel de tres pilares y cuáles son las herramientas que podemos emplear para empezar a deleitar, a atraer, a retener y continuar acelerando el embudo. Y por otro lado, creo que ya otra interesante va a ser la parte educativa, explorarla y ver cómo poder potenciar la parte online. Quizá para ese momento ya hayamos lanzado juntos algo online, algo online, que andamos con agendas apretadas los de ese proyecto. Proyecto que pronto les iremos revelando. Así es. Bueno, excelente. Les enviamos un abrazo a toda la audiencia. Deseamos que le hayan sacado pleno provecho como yo se le he sacado a Eduardo durante estos 45 minutos. Es lo bacán de mi trabajo, que puedo realmente aprender todos los días de diversos líderes empresariales que hoy en día están moviendo el país y mueven la economía. En el caso de Eduardo, pues claramente el tema de las ventas online y físicas, pero en los canales online definitivamente es un referente en el país y qué gusto que hayas podido compartir con nosotros esto. Felicitaciones por todos los logros y los éxitos. Estoy seguro que esto va a seguir creciendo para ti y para la compañía. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, querido Eduardo. Gracias a ti, Adrián, y a tu comunidad también por escucharnos el día de hoy. Búsquenme en LinkedIn, ahí me pueden seguir también, Eduardo Eneque. Eduardo Eneque, ¿cierto? Eduardo Eneque, Impulse Inbound Marketing. También la pueden encontrar ahí. O en Google, imagino que te pegan. Si hay 60.000 personas que te buscan, no vas a ver todo el registro Así es. para leerlo. Inbound Marketing y ahí nos encuentras. Excelente. Entonces, ya saben, Eduardo Eneque, referente en el país para todo lo que es ventas online, la persona, la call to person en estos temas. Si deseas incrementar y generar resultados, ha sido un gusto estar con ustedes y que tengan muy buenas noches y una excelente semana. Gracias. Gracias, Eduardo.